Palabras que tienen doble significado, parte 1. Soy José Luis Maigua, esto es Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza quichua. Todos en alguna ocasión debieron escuchar la palabrita canchis. Exacto, hoy estaremos hablando de este término. Para empezar, esta palabra es la traducción del número 7 en quichua. Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Picha, Sukta, canchis, el número 7 en quichua. Pero a lo largo de los años también han venido interpretando de otra forma. Y es que también hacen alusión al acto de tener relaciones sexuales. Lo usan de esta forma, canchis, canchis. Inclusive hay una canción que interpreta de esta manera. Con mi abuelito, de vez en cuando, canchis, canchis, bailan Sí, el ¿escucharon? güero. Pues lógicamente esta traducción no es la correcta, pero, insisto, ha venido manteniéndose desde hace muchos años. ¿Lo sabías? Si es que no, pues ahora ya lo sabes. Mashikuna, nos vemos en la próxima.